se me ordenan. Rocío Fonseca, ¿Qué están ¿cómo estás? haciendo? Bien. Jueves. Hola, hola. Jueves, qué bien. Jueves. Jueves femenino. Silvia Córdoba, ¿cómo estás? Bien. Ya. No, estamos bien. Yo digo que el debate de la Archi me dejó con ganas de que las elecciones sean hace 2 semanas. A mí Sí, por favor. me pasó que fui a Archie y todos los otros días me he despertado a las 6 de la mañana como si nada. Mira, Espectacular. lo bien, encontré. como que te dejó, Sí, pero me te dejó cambió como- para bien la vida ¿Sí? de Archi. O te dejó con los niveles de cortisol tan altos que ya no puedes dormir más allá de las 6 de la mañana. Puede ser. Puede ser también. Como dijo Daniel Jadwe durante esta semana, que el comunismo y la militancia comunista no se determinaba por lo que decía o no el CERVEL y por aparecer o no en un texto. Yo pensaba en la Inquisición, cuando había que abjurar de una fe. Y claro, uno seguía siendo judío por más que dijera que no era judío y uno, no, esas cosas se llevan en otra parte, ¿no? En el corazón. Entonces, claro, abjurar de la fe, que es muy parecido a lo que a mí me parece que es no lo que hizo la persona que estás hablando, tú Daniel, sino que Daniel Jadwe, sino más bien en el caso de Janet Jara. Nunca entendió muy bien el sentido de ese gesto. Del renunciar a la militancia. Es que, y en el caso de Janet Jara, igual yo creo que sí puede ser interesante, ¿no? A propósito que insinuó fuertemente que si es que ella termina siendo la presidenta de Chile, como lo hizo en su minuto, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, por razones distintas, estaba en los estatutos de su partido, iba a renunciar a la militancia justamente del Partido Comunista. La pregunta es, ¿Janet Jara deja de ser comunista por renunciar a la militancia del Partido Comunista? Muchos dirían que no. Yo igual me lo pregunto. Lautaro Carmona respondió esa pregunta hoy día y dijo que él cree que no. Pero que es una Pero pregunta dijo- que hay Yo que creo hacerle. que no. Pero Que dijo, yo creo que si uno tiene. ¿Qué edad tiene Janet Jara? ¿50 años? Sí. ¿48 años? Mm. Si tú has sido militante. 40 años. No tiene. Tiene 40 años ha de sido militancia militante 40 aprox. años. Ah, O sea, claro. tiene Militó a los 14 años, ya. O sea, después de 40 años de militancia, algo que comenzó en tu, ya no digo juventud, en tu infancia, a los 14 años, y se deja de ser comunista de un día para otro, porque si tú me dijeras que ella viene en un proceso, que, no sé, pues se desencantó y de aquí al, no sé, al 2030, pero ella es, hasta donde yo supimos, era una comunista convencida hasta hace un par de Yo meses, creo ¿no? que ese proceso de descontento lo está viviendo Es que de eso- cierta eso me forma, que pasa. yo concuerdo con lo que dice la Pau, pero yo creo que Mm. ese proceso de descontento es directamente con la directiva del PC. Yo creo que y pasa por ahí y por De acuerdo contigo, pero eso tiene que ver con diferencias con la directiva, no con diferencias. Pero la directiva del doctrinaria. PC no funciona igual quizás a la directiva de otros partidos. Claro, no es la Totalmente. directiva de la democracia cristiana, de Renovación Que van Nacional. cambiando También. más o menos relativamente seguido, acá no. Yo creo que con una diferencia con la directiva del PC, tú efectivamente puedes finalmente estar en un encontrón con lo que es el PC, con lo que es el Partido Comunista. Además, esto No, yo creo que no, en cambio, yo difiero completamente. A mí me parece que lo que es el PC, o sea, entiendo que está en un encono con la directiva, a diferencia de lo que puede suceder en otros partidos, en que pueden convivir facciones quizás más tranquilamente. Ok, en el PC no. Te peleaste con la directiva o no te gusta la directiva, vas a estar incómodo y mejor te vas. Eso es una cosa, pero la pertenencia al PC, la militancia, para mi gusto tiene que ver con el ideario político, filosófico, doctrinario, expresado en su declaración de principios, y no en las personas que pasan, ¿no? Porque Lautaro Carmona pasa, Guillermo Tellier pasa, la Gladys Marín pasa, todos pasamos. Pero Es que sí lo ha que habido un permanece es lo otro, los principios. Pero también yo creo que ha sido clave para Janet Jara, de una u otra manera, el apoyo, o no, poco apoyo, mejor dicho, que le ha entregado su propio partido. Y esto lo han dicho propios personeros del PC y también integrantes del comando de Está Janet bien, Jara. Rocío, Si pero hubiese estado si yo Guillermo entiendo, Tellier, pero- hubiese sido muy distinto, dicen. Yo entiendo, pero ese argumento tiene que ver con desilusionarte, creo yo, de las personas. Yo comparto contigo, Tellier se hubiera portado distinto. Oye, pucha, Lautaro Carmona, esta directiva en realidad ha sido súper mala onda conmigo, no me han apoyado, han sido egoístas, han pensado más en ellos que en el proyecto del país, todo lo que tú quieras. Pero eso no dice nada de relación con la doctrina del Partido Comunista. Yo entiendo que la permanencia en un partido tiene que ver primero y principalmente con su ideario. Las personas que lo componen, obviamente, tú, o sea, es bueno que tus camaradas, tus colegas, tú te lleves bien, tengas una cierta empatía, pero lo que marca que tú estés en el partido A, en el B o en el C es la doctrina y filosofía A,
B o C. No si la gente, o creo yo, si la gente es más buena onda, más simpática o se viene mejor contigo. Pero Esa es es que mi opinión. Yo creo que es una situación completamente estratégica y forzada. O sea, por los hechos que hemos visto, o sea, si bien el día miércoles fue cuando van al divertimento, cuando se Miércoles, juntan con sí. gente del socialismo democrático. No, martes. Martes, el día bueno, del debate. Sí. Claro, ahí Antes de ayer. se hablaba de la supuesta posición de la gente del PPD, del PS, históricos de la Concerta, diciendo que ellos no iban a obligar a Janet Jara a efectivamente renunciar, y pasan los días Pero y que la luego obligaran, sale la po. candidata diciendo, claro, yo estoy dispuesta a tomar esta decisión, y es como una suerte, me imagino, de estrategia de mostrar quizás que el socialismo democrático no la presiona como en las otras ocasiones, como lo hizo Girardi, por ejemplo, y luego está esta salida más fácil para Janet Jara para decir como, ojo, yo doy esta chance, esta posibilidad, pero que es completamente distinta cuando se compara, por ejemplo, con Sebastián Piñera, porque cuando él suspende esta militancia lo hace en boga de partidos que estaban todos unidos en la línea de él. Sí. Finalmente Jara lo hace a raíz de las críticas que hay tanto de la derecha a el trabajo que ha hecho el Partido Comunista, a los fantasmas que han salido de esta misma acusación que hacen del anticomunismo que hay en Chile, y también porque están los propios amigos, este fuego amigo que hay desde el socialismo democrático desde los inicios, y todo hasta de frente, Carolina toda criticando que en una segunda vuelta era muy complejo que alguien del Partido Comunista pudiese ser presidente de Chile. Entonces finalmente yo no creo que Janet Jara lo haga por algo de convicciones, sino más por un tema ya estratégico y una obligación que tiene que ser, donde ahí la gente va a ver si finalmente funciona o no esta estrategia política. Y yo creo que es hasta mucho más simple quizás, totalmente en la línea con lo que dice la Silvi, que finalmente hoy día Janet Jara, cuando le preguntan por qué lo hace, ella responde, más allá del debate profundo y la reflexión que significa esto, ella dice, para que me paren de preguntar en todos los puntos de prensa por esto. Porque es un, Claro, es para que un no me tema jodan que más. cada cierto tiempo, una vez al mes por lo menos, un tema que sale sobre la mesa, que tiene que estar respondiendo por Daniel Jaude, que tiene que estar respondiendo. Probablemente muchas de esas preguntas van a seguir acompañándola si es que eventualmente llega a pasar a segunda vuelta o a ganar la presidencia. Pero de una u otra te digo forma más, intenta Rocío, cerrar este va- capítulo que la ha acompañado al menos desde la primaria oficialista. Recuerden, la primaria fue el 29 de junio. El 2 de julio ya estaba el debate sobre la mesa y teníamos a Marco Barraza y a Daniel Jaude adelantando un anuncio que finalmente nunca fue. Y puede ser hasta la misma estrategia para captar votos en la segunda vuelta, porque hay un cierto compromiso de este sector de que ella va a salirse de estas filas. Y además insinúa... Oye, además esa pregunta se la van a seguir haciendo, o sea, la prensa extranjera, por ejemplo. O sea, si es que llegara a ser presidenta, no hay periodista extranjero que no vaya a partir la entrevista por ahí, porque es una rareza en el mundo que haya una militante de un comunista, partido claro. comunista, marxista-leninista, en la presidencia, en un juego democrático. En un Sí, juego es una cosa muy sui democrático, generis. Ah. Es una cosa muy curiosa. Entonces, obviamente que esa pregunta la va a perseguir para siempre. Y la historial comunista está, y la militancia de 40 años del Partido Comunista está, etcétera. Ahora, yo encontraría primero, hablando de estrategia, efectivamente, además, romper con el Partido Comunista, eventualmente, más allá de la imagen y lo que signifique todo eso, a Janet Jara además le da libertad para romper con figuras del Partido Comunista en caso de que sea necesario. Es decir, no incluir a ciertos nombres en un eventual gabinete, ni subsecretarios, ni nada, porque... Todos no es- por igual. Exacto, no es militante del partido, por lo cual no les debe nada en ese sentido. Y estratégicamente podría funcionar. Ahora yo encontraría mucho más interesante que Janet Jara renunciara al Partido Comunista si pierde la elección. Ahí Que hay si la un gana. punto que lo puede decir la Rocío. Justamente que hoy día con la Silvia reporteábamos eso, y lo que decían desde el propio comando, desde el partido también, es que no sería una renuncia, sino más bien una suspensión. La suspensión Para que sabemos no duela no- tanto. Po. Y claro, Sabemos y que ahí la va suspensión justamente no- con lo que hablábamos antes, que finalmente una cosa es La el suspensión papel no y otra existe. es Sí, pues lo la espiritual, de Exacto, cierta porque La forma. suspensión La es suspensión, una... no, pero además en la suspensión, ojo, no existe ni espiritualmente ni digamos, pero tampoco existe el papel, eso es una figura retórica. No, sí, es una, No existe esa es una figura. figura Claro, como y ahí de entra el debate. declaración de intenciones, pero Claro. no es nada más que eso. Y Finalmente ahí es entra estrategia, justamente el debate de esto es solo un guiño político, porque ¿por qué no lo hizo antes? Totalmente. Si solo iba a Perdón, suspender, esto es como que podría yo haber le diga a mi suspendido marido después de que me ganar saco el la anillo. primaria. Oye, esto es como sacarse el anillo de casada y decirle, como que le digo al resto del mundo, oye, yo estoy soltera, me saqué el anillo. Igual Pero pasa. estoy legalmente casada. Bueno, pero está bien, pero legalmente Estás estás casada, casada, tan casada que no efectivamente, sí. puedes
pero tan casado que no puedes casarte de nuevo, pues si te casas incurres en la bigamia. Ella seguiría siendo tan militante que no como podría, la demás. y que no podría militar en otro partido porque Obvio sería que no, militante todavía. Obvio. Yo creo que por eso le duele tanto al Partido Comunista, aunque se haga el Larry, como dijo un candidato Claro. presidencial, porque, claro, vemos a un Lautaro Carmona diciendo que, claro, esto es por la unidad, nosotros nos ponemos detrás de la candidata, pero cada vez que se le hace una pregunta, ahí uno ve detrás de esto que hay un cierto dolor, porque finalmente el mismo Lautaro Carmona hoy día decía, el presidente Allende siguió siendo socialista y fue jefe de toda una coalición. Ojo, una. Después se le preguntaba, ¿y esto si Janet Jara hubiera sido del PPD, hubiese sido del PS, hubiera pasado lo mismo? ¿Hay No. anticomunismo en Chile? Sí hay anticomunismo. Entonces lo decía, hay Creo un que- dolor Y de finalmente. hecho, ahí. Lautaro Carmona en ese mismo punto de prensa, él dice, cedimos con un premio Nobel, aludiendo a Neruda, para que pueda ser candidato Salvador Allende. No ¿Verdad? vamos a ceder con Janet Jara. Oye, Yo yo creo te que digo una duele. cosa, yo no sé si hay anticomunismo, porque cuando uno ha conocido, como ustedes mismos hemos entrevistado y conocemos comunistas, decir que uno es anticomunista o que hay anticomunismo te pone como en la vereda de ser enemigo de esas personas, que por supuesto no es el caso. Pero yo sí me atrevo a decir que en Chile hay o que en algunas personas en Chile hay antimarxismo-leninismo. O sea, yo no tengo ni una vergüenza en decir que yo soy antimarxista-leninista. Yo creo que hay anticomunismo también, y eso Sí, quedó igual. demostrado a lo Está bien, largo de la historia. no Pero tiene que ver con eso. Tiene no, que ver con en eso, como el algunos ideario casos sí, profundo. Paula, pero en otros casos tiene que ver como hay gente que es racista, sexista, lo que sea, ¿no? Bueno, es por está la bien, condición sí. en sí mismo. No es como la Eh, discriminación, pero sí un claro. resquemor a confiar en una persona que pueda llegar a ser presidente de Chile solo por el hecho de que en el pasado fue criticado por ser comunista. Y hoy día eso también le está pasando la cuenta a Janet Jara. Ahora, también creo que hay un montón de antis en política y que el Partido Comunista es muy bueno para decir que todo es anticomunismo, ¿no? Cuando hay cosas que son legítimas diferencias con los principios que representan. Habiendo dicho eso, insisto que a mí encuentro que es interesante el tema de la militancia de Janet Jara después de las elecciones. Porque ponte tú que se da la lógica que han apuntado las encuestas, que Janet Jara no es la próxima presidenta de Chile. Pero Janet Jara, por ejemplo, ¿buscaría ser la líder de la oposición? Y la pregunta es, ¿puede ser la líder de la oposición siendo militante del Partido Comunista? Me da la impresión que no. Le va a competir Boric, que también. Bueno, también, pero la Claro. pregunta también es, ¿Boric quiere ser el líder de la oposición ahora? ¿O quiere dedicarse a criar a Violeta y vivir en San Miguel 4 años y después volver? Si tiene 200.000 años de vida política por delante. En el caso de que fuera efectivamente el presidente de inmediato se plantara como yo quiero ser el líder de la oposición en el lustro que viene, ahí sería muy difícil para Janet Jara, ¿no? Además, lo que significa Gabriel Boric por ya haber pasado por el gobierno, por no ser militante del Partido Comunista, por ende tener mejores lazos con el socialismo democrático. Pero claro, si Janet Jara efectivamente quisiera eventualmente ser como la voz de la oposición, siendo la última presidenta de ese sector que perdió, yo creo que no es compatible ser la voz del Partido Comunista que ser la voz de la oposición, porque está claro que si es que el actual oficialismo se transforma en oposición, no van a ser una sola coalición como están yendo a esta elección presidencial. O sea, Depende de la composición parlamentaria también. pero, de cómo les vaya. pero se van a quebrar de Yo inmediato. creo que- Sí, pero si Inmediato. le va bien Sí al es- Partido No, Comunista. es verdad. Pero yo creo que lo de líder o no, lo de tu pregunta, hay que ver los resultados de la segunda vuelta. Y no me refiero solo a si gana o no gana, a los porcentajes. A los porcentajes. Oye, solo para terminar con la pobre Janet Jara, que la estoy injuriando, subiéndole la edad, lleva 37 años militando, no 40, así que tiene menos, es más joven que yo. Con 3 años. Digo, solo para que no estemos echándole más años encima. 3 años hacen una diferencia, Paola. Hoy te lo digo que sí, a mí si me dice que tengo 3 años más de lo que tengo, ve cómo te va. Oye, pero estamos también a puertas de cierres de campañas, ¿no? Cierre de Y- campaña la otra semana. Y ya hay algunos que están como empezando con algunas actividades. Estaba José Antonio Casta ahora En Viña. En Viña. Él se realizó esta suerte como de mitin de Johannes De Kaiser Kaiser. en Maipú. O sea, como que ya están haciendo como el recorrido hacia este final de Final. campaña para cada Sí, uno de los y la candidatos. tónica va a ser, a mí lo que más me llama la atención, que va a ser con harto despliegue regional. Mm. De hecho, el 13 de noviembre, que es el día del cierre, van a ser, Evelyn Matei creo que es la única que va a tener una actividad en Santiago. El resto va a estar en regiones y sus cierres en la capital lo van a hacer los días anteriores. El martes, ¿no? Martes, miércoles, varios actos masivos, pero los días previos. Qué interesante apuesta, porque estaba viendo que ahora estaba Franco Parisi también en Castro.
Janet en Concepción. Janet en creo. Concepción. Están mirando harto a regiones que... Araucanía, Matei. Ahora, va a ser sí interesante porque la región metropolitana la última vez no le fue bien a José Antonio Cast, por ejemplo. Pero ahora Movistar Arena. Pero ahora Zúmbale, puede, primo. 9.000 puede hacer Movistar Arena, pero más me refiero incluso, José Antonio Cast puede considerar que con voto obligatorio, incluso no ganando la mayoría en la región metropolitana, la mayoría incluso relativa, puede eventualmente ser presidente de Chile, algo que no ha pasado nunca. Nunca un Claro. candidato que no haya sacado la mayor cantidad de votos en la región metropolitana ha sido presidente de Chile. José Antonio Cast estuvo cerca la vez anterior. Cuando pasó primero, uno dijo, se puede dar esta lógica. No pasó, pero con el voto obligatorio, el apelar yo voy a sacar mayoría en las regiones hasta minimizar el efecto que puede tener la región metropolitana no es una mala estrategia, lo cual explica un poquito lo que están haciendo todos los candidatos. Mauricio Morales estaría muy orgulloso de mí en este momento. Uy, pero chocho, No, del alumno, absolutamente. avanzado. Ahora, van 48 horas y seguimos cantando la canción de Evelyn Mateo. Sí, la estaba cantando, de hecho. No, La se estaba baja. cantando en toca de cita. Sí. Un poco hard. Sí, puede ser. Hoy día conversamos con la diputada Sandón al mediodía en Infinita y dijo, igual llevan conversando de esto más de 24 Sí, eso horas. era Tiene- lo que decíamos ayer. tiene Hoy día toda le la pregunté razón. al diputado republicano Cristian Araya ¿Mm? si superaba el jingle del Vota 2, Vota Cast. Y me dijo, no, esa campaña es insuperable. ¿Sabes Es qué? verdad. Y le pegó con el Tiene número razón. nuevo el 5. Sí, pues y Sí, lo po. utilizaron de nuevo. Pero el Vota, o sea, el Vota original. 5, de- vota Cast, no suena nada. Yo quiero... No. Pero cuando hablan del sin comunismo, igual hay. Pero sí hay que admitir la que después creatividad. de ese Vota 2, Vota Cast de 2021 no ha habido otro jingle así de power y pegajoso. Y pegajoso, po. Demasiado No, pegajoso. Totalmente pegajoso. Yo cuento que hace poquito estaba en la terraza de un bar, estaba tomando con un amigo. Cantando Vota. No cantando. Todo el restaurante se puso a cantar. No. Y pasó alguien por la vereda que iba así. Votados, votacas. Y estoy casi seguro que debe haber sido una persona que ni siquiera votaba por José Antonio Cast. Simplemente tengo una peor. se le quedó pegada en la cabeza. Podría ser yo. Iba Perfectamente iba hoy día cantando la de Mateo. Yo tengo una peor. Yo iba A caminando, ver. no digo si peor o mejor, perdón, pero yo iba caminando en Ñuñoa y habían unos niños que deben haber tenido 15 años y ¿Mm? estaban con estos parlantes escuchando y estaban escuchando José Antonio Cast. Es que tiene una Vota lista en Vota- Spotify. Y yo Tiene quedé una así lista en como... Spotify. Sí, pero Sí. fue Yo como todavía no la escucho, extraño. la verdad. No, a mí me mandaron Sí. algo, me dijeron, escucha y dijeron como concéntrate en estas canciones. Tiene hasta una de Cuando me salgan el de top yoga. 50 Chile, la voy a escuchar. De yoga. De No, yoga. si fuera, Relax. o sea, tiene un álbum prácticamente José Antonio Cast de canciones y jingle de campaña, sí. Y lo dijimos en la campaña anterior, el trabajo que hizo en redes sociales fue particularmente bueno, Ah, El incluso todo por va a sobre, estar bien. incluso por candidatos que eran más jóvenes que él en edad. Pero si estamos en la recta final, lo mencionamos de nuevo, se viene debate de Anatel el día lunes. Evelyn Mateo hoy día salen también a defender el video y dice, en esta época todos tenemos que diferenciarnos. Vuelvo al tema del día de ayer. Sí, no sé si de esta forma, porque ya, si estuvimos hablando 48 horas del video, es real. Y después sale la franja. Va a salir Mañana, la el franja sábado. el sábado. Mañana. Y probablemente nos vamos a acordar igual un tiempo así como, oye, el trap de Matei y no soy La blusa Cast, de no soy seda, la Jara, blusa de seda. la blusa de seda, la máquina de viento y todo, pero ¿consigue efectivamente votos? ¿Llama la atención de una forma? ¿Marca la diferencia que ella quiere con los otros candidatos? No, yo no sé la verdad O sea, marca la ¿Cuánto diferencia que impacto? sea conducente. claro, cuánto impacto real ha tenido, más allá de que, claro, a nosotros nos llamó la atención, hemos estado hablando de esto, preguntándolo a los distintos candidatos, etcétera, pero realmente el impacto que ha tenido, no sé, los jóvenes, y que se hizo viral más allá, no sé, en TikTok, pienso, más que en Instagram o Porque el X. público de redes sociales no es lo mismo el de la tele, po. Y el público de Instagram es distinto al de TikTok, creo yo. También. Así es. Pero que ustedes son jóvenes. Mi mamá Para mí son todavía no todos sabía iguales. del jingle, por ejemplo. Cuando le conté cuál. Ay. Porque no ve tanta red social, po. Obvio. Quizás con O la sea, yo franja tampoco hubiera va a sabido cambiar. si no es porque trabajo en esto. Hay tantos temas que al fin y al cabo uno, lo mencionaba un poquito ayer, le cuesta mucho distinguir de si es porque trabajamos en esto, porque nos interesa esto o porque repercute medianamente en la ciudadanía. Perfectamente una parte de los votantes y los votantes jóvenes pueden decir, qué simpática la tía Evelyn, ya. Yo creo me que llegó bien. El ¿no? fiel reflejo de eso es el debate de Canal 13, si no me equivoco, Mm. que claro, para los periodistas fue fome, Mm. pero para mucha gente fue bueno porque Mm. escucharon más propuestas, porque Exacto. escucharon menos peleas. Nos pasó con Harold también en el primer debate, pues en debate de Chilevisión, que uno decía,
ya pues Harold, métele un poquito más de cuento al Mucho coso. buenismo. Pero para mucha Pero gente para fue mucha el gente, descubrimiento. exacto, descubrimiento del hombre centrado, del hombre moderado. Y hay veces que también incluso me pregunto si para una parte importante del electorado es o no es tema la militancia de Janet Jara. Estamos mal nosotros, parece. No, es que me pasa a veces, como que me quedo así como, porque claro, para uno parte del electorado debe ser súper importante, pues, ¿no? Sobre todo los que han seguido política hace mucho, mucho tiempo, pero lo conversamos ahora con Pepe Toro Pao, y él dijo, en un minuto, dijo, yo creo que a los votantes de menos de 40 no les importa mucho si Janet Jara es comunista, es socialista, y igual le puedo dar un punto. No he estado con la gente Yo- haciendo una cosa, ¿no? Yo concuerdo con eso. Yo Mm. creo que a los que más les puede impactar o quizás sí valoran este eventual símbolo, no sé, Debe ser sub votantes. 60 quizás. Claro, pero O como gente de la ex concertación. exacto. El Ese votante mundo. tradicional. El que se conoce Claro. como el votante tradicional, El que se efectivamente. levanta el domingo temprano, que Un aunque esté votante enfermo va. mayor de 50 años, que tiene suficiente memoria para acordarse de buena parte de las cosas que han pasado durante los últimos 30 años en el retorno a la democracia, con los partidos que lo han conformado, qué partido ha hecho qué cosa, cómo han participado en cada elección, en cada votación. Pero puede que para el resto, efectivamente, la discusión de la militancia sea una discusión como medio de periodista y de político. Entonces, sí, yo creo que estando a puertas de una primera vuelta con voto obligatorio, algo que no hemos visto nunca con un padrón automático, con un padrón total de inscripción automática, recién ahora vamos a poder empezar a sacar conclusiones de qué le importa o qué no le importa en un montón de sentidos y señales a la ciudadanía. ¿Te imaginas? Nos sorprendemos el 16 de noviembre con algo completamente distinto. Que efectivamente la ciudadanía sí quería estar junto a los alumnos que tiraban Molotov y por eso el profe Artés se ubica en la segunda vuelta. Ya córtala. Y ojo con Anatel. Y ojo con Anatel. Insisto. Sí, no, ojo con Anatel, pero sí, y lo ha dicho Marco Se Enrique viene. Minami varias veces, que para él en la Él. elección anterior marcaba 1 también. Sí, y subió a 8. Subió a 8 con el debate Anatel antes de las elecciones. Que te salva también una imagen el pasar de un 8%. Y sin En duda, honor, al menos. o sea, va a ser el último gran round de la derecha al final. El último gran round de la derecha. La primaria. Evelyn Matei, ya lo hemos dicho, es la que más se juega, tiene que salir con todo, con un mensaje. Johannes Kaiser, al parecer, va bastante bien, por ende, si tú ya sabes cómo está jugando el equipo, deberías ir con un plan para contenerlo. Y lo de José Antonio Kast, la verdad ya me cuesta mucho leerlo. Encuentro que en cada debate está distinto y cada vez más, y también siempre manteniendo esta como lógica medio apagada, Como de no arriesgar. como de no arriesgar, pero no arriesgar tanto cuando ya estás viendo que los márgenes se están achicando, Eso. me parece que puede ser el mayor de todos los riesgos. Les doy ventaja hasta qué punto. Sí, pues, ¿hasta qué punto? Imagínate, o sea, si se termina dando una sorpresa gigante, que es que un candidato fue segundo durante 7 meses y para la elección terminan desplazándolo de ese segundo lugar, nos vamos a acordar que hubo una campaña que estuvo constantemente apostando como por no arriesgar, como ya Pero- en la segunda vuelta nos instalamos. Como Lavín. Pero stop, que eso Estuvo es, full o sea, en los primeros puestos y después sorprendió a Sichel. más cercano, pensemos en Matei. Pensemos Matei en hace un Matei. año, o sea, era sin duda, ya está instalado en segunda vuelta. Ojo que va a ser el resultado de Matei, porque bueno, ya está el resultado que le podría ir genial y mucho mejor de lo que todos podríamos haber pensado, sobre todo en las últimas cosas, pero está también el peor escenario posible, que es que quede quinta. No, si lo hemos dicho, del segundo al quinto lugar en la oposición puede pasar cualquier cosa. Y si Matei llega a quedar quinta, ya va a ser como de estudio, como durante los últimos 2 periodos presidenciales, los personajes que fueron básicamente el próximo presidente durante 4 años, terminan teniendo después campañas desastrosas. Pensemos en Daniel Jadot y en Joaquín Lavín, que no pasaron ni siquiera las primarias. Y yo creo que va a estar muy interesante y entretenida también para nosotros lo que va a pasar en la segunda vuelta. O sea, si Evelyn Matei, es distinto que Evelyn Matei, poniéndonos en el caso que no pasa segunda vuelta, si queda tercera es muy distinto a un cuarto o incluso quinto lugar. ¿Qué va a pasar con Chile Vamos? Imagínense, pasa José Antonio Kast. ¿Va a necesitar de Es que esa es la Chile pregunta, Vamos ¿qué tan o no? importante? Con ¿O gran no? fuerza, digo, claro, más allá de que pueda buscar a ciertas personas en específico, que es lo que eventualmente podría hacer, buscar personeros en específico para su eventual gobierno, pero con un Johannes Kaiser en tercer lugar, es muy distinto. Y la lista parlamentaria, insisto en eso, o sea, si le va bien, por ejemplo, a Chile Vamos, pasa a CAS, vaya a necesitar las fuerzas de Chile Vamos sacándote la foto con ellos, porque son votos que Y llegaron. claro, ¿y qué va a pasar qué va a hacer la UDI por una parte? RN por otra, Evópoli por otra y Demócratas Amarillo. Hoy día Matías Walker, en una entrevista con La Tercera, él decía que ellos no van a apoyar a Jara, ni a Kast, ni a Kaiser en una segunda vuelta. no son CAS. Otro problema tampoco más Jara. para Chile Vamos.
De nuevo el jingle. Rocío Fonseca, Silvia Córdoba, muchas gracias por habernos acompañado. Pues que esté muy bien, que no las pille la Igual, lluvia. Nos vemos. Nos vemos. Son las 7:02.